Fui a unas entrevistas y Dios me ha dado un trabajo en Panamá. Entonces me sigue atando a Panamá, pero no es lo que yo sueño, no es lo que yo quiero. Yo creo que Dios me trajo a Panamá no para trabajar. Dios me trajo a Panamá porque mi oración y mi acuerdo inicial con Dios de traerme a Panamá era para que restaurara mi ministerio. Y yo creo y tengo la convicción que pronto seré un pastor de Alcance Victoria en algún país del mundo. Y a lo mejor regrese a Costa Rica, pero abrir una iglesia de Alcance Victoria en Costa Rica. Y en esta noche yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes, pero contándoles esta historia para que sepan que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que todo lo puede, que tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible, que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, que tenemos un Dios que no nos abandona, que tenemos un Dios que no nos defrauda, que tenemos un Dios que está presente, que no es un Dios ausente, que tenemos un Dios que nos mira y no nos mira de lejos, nos mira de cerca, que tenemos un Dios que nos protege, que tenemos un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Yo quiero, se llama el título de este mensaje esta noche, ¿no? Yo quiero. ¿Cuántas veces hemos dicho yo quiero? Yo quiero un trabajo, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero una comida, yo quiero una televisión, yo quiero una sala de estar, yo quiero un PlayStation, yo quiero, no, yo quiero. ¿Cuántos han dicho alguna vez yo quiero? El yo quiero es una palabra muy común en nosotros, es una palabra que conjugamos muchísimo, ¿no? Yo quiero. La Biblia dice en Mateo 8, del 1 al 8, habla de una historia que es impactante y dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: yo quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. La lepra en el Antiguo Testamento o en aquellos tiempos, inclusive en los tiempos de Jesús, era una enfermedad terminal terrible. Era una enfermedad que muchas veces comenzaba simplemente con una pequeña mancha en alguna parte de su cuerpo, pero que esa mancha con el pasar del tiempo se iba extendiendo por todo el cuerpo, de tal manera que la carne comenzaba a podrirse, no, que se carcomía a la persona, de tal forma que con el tiempo las extremidades, los dedos y parte del cuerpo, las personas lo perdían. Pero eso era horrible, era triste. Pero también lo más triste de todo esto, de la gente que padecía lepra, era que eran aislados, eran alejados de su familia, eran discriminados y nunca más podían volver a ver a su familia, nunca más podían volver a abrazar a su familia y nunca más podían entrar al templo y adorar a Dios con el pueblo de Dios. Eran excluidos. De alguna forma u otra, nosotros recientemente y aún hemos vivido una era
en nuestros días que de un virus llamado COVID, que es muy similar o ha sido muy similar a la lepra. Nos aislaron, no podíamos vernos, no podíamos acercarnos, no podíamos besarnos, no podíamos abrazarnos. Y eso era terrible. No, era terrible estar encerrado en casa, no poder salir. Y de alguna forma u otra, cuando yo pienso en la cuarentena que vivimos, o en la cuarentena que vivió el mundo a causa del COVID, me recuerda a esta gente, a los leprosos, la forma en que ellos vivían aislados en una colonia de leprosos. Terrible. La Biblia narra la historia y dice que Jesús descendía del monte después de haber pasado muchas horas en el monte, después de haber predicado el sermón más largo de su ministerio, contado en la Biblia, después de haber contado y haber narrado y haber predicado las buenaventuranzas. Descendía del monte y mucha gente lo seguía. Mucha gente venía detrás de Jesús. Y de pronto, dice la Biblia, que de pronto en escena, en medio de la multitud, apareció un hombre. Apareció un leproso. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención cuando investigo acerca de la lepra y del protocolo que tenían que usar los leprosos? Este hombre no venía en silencio. La Biblia dice que el protocolo para los leprosos era venir caminando y decir: soy impuro, soy impuro, soy impuro. Aquí viene un impuro, apártese, quítese, porque un impuro se acerca. ¿Puedes imaginarte esa escena? Y cómo la gente, a lo mejor habían dos cosas que podían haber sucedido. La gente se corría hacia atrás, asustada, temerosa. Pero también la Biblia dice que aquellos que desobedecían la orden, aquellos que dejaban el campo de los leprosos y los encontraban en la ciudad o en medio de las multitudes, eran muertos a pedradas. Yo me imagino que había dos tipos de personas en medio de la multitud: aquellos que corrían, aquellos que se alejaban llenos de temor, y aquellos que estaban listos con piedras en sus manos para matar al leproso. Era un hombre que su destino era la muerte. Estaba condenado a morir. No tenía otro destino. Su único destino era la muerte. Lo único que le esperaba, lo único que le deparaba era la muerte. Y tomó un acto de valentía, un acto de mucha valentía. De todas formas se iba a morir y le daba lo mismo en ese momento: morir de la lepra o morir apedreado. De cualquier forma iba a morir. Iba a morir. ¿Sabes? Cuando yo pienso en eso, pienso en mí, pienso en nosotros. Nuestro destino era la muerte, por cuanto todos pecaron, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Y la lepra no es algo más que un prototipo, que la lepra no es algo más que un sinónimo de lo que significa el pecado. El pecado entra a la humanidad, el pecado entra al hombre, el pecado entra a la mujer, y a veces entra por algo simple, por algo insignificante, por una simple mancha, por una simple cicatriz en tu cuerpo, una simple mancha, una simple cicatriz, algo simple en tu corazón, algo simple en tu mente, algo simple en tu vida. Pero cuando comienza a pasar el tiempo y el tiempo pasa,
pasa y pasa y pasa. Cuando te das cuenta, aquella mancha comienza a expandirse por todo tu interior, por toda tu alma. Y cuando se da cuenta, tu alma y tu corazón han sido abrazados por la mancha del pecado. Y no tienes escapatoria. Y no te espera nada más que la muerte, que el infierno. A veces no se habla del infierno, pero es la verdad. No te espera otra cosa más que la muerte, que el infierno. Sin embargo, aquel hombre que estaba condenado a muerte logró hacer 3 cosas que nosotros deberíamos de hacer. Y quiero compartir un poquitito a cada una de estas 3 cosas. En primer lugar, 3 elementos básicos que necesitó el leproso para ser limpios. 3 principios básicos que encontramos en las Escrituras, a los cuales recurrió el leproso para ser limpios. En primer lugar, el leproso acudió a Jesús. El leproso no acudió a los sacerdotes, no acudió a los fariseos, no acudió a los escribas, no acudió a su familia, no acudió a los hombres, no acudió ni siquiera a los apóstoles, no acudió a los discípulos, no acudió a la multitud, no acudió a nadie más que a Jesús. ¿Y sabe por qué el leproso acude a Jesús? Porque él había escuchado hablar de Jesús. Él sabía y entendía que Jesús tenía el poder para sanarlo. ¿Con qué actitud acude usted a Jesús? ¿Con qué actitud le pide usted a Jesús? ¿De qué forma se presenta usted delante de Jesús? ¿Cuál es la actitud de su corazón? Me encanta la osadía del leproso. A veces tenemos miedo de acercarnos a Jesús, o a veces nos acercamos a Jesús dudando de que Él tiene el poder para cambiar las cosas. A veces nos acercamos a Jesús y venimos a Él y no estamos creyendo que Él es poderoso para cambiar las cosas. Pero eso no fue lo que sucedió con el leproso. El leproso tenía claridad. El leproso puso su mirada en Cristo. No puso su mirada en la multitud. No puso su mirada en aquellos hombres que tenían las piedras en sus manos, probablemente para lanzarlas contra él. Él puso la mirada en aquel que tenía el poder de cambiarlo todo. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él sabía que Jesús tenía el poder para hacer lo que solamente, el milagro que solamente había ocurrido en 3 ocasiones anteriores en la Biblia. Él sabía que el hombre que venía descendiendo del monte era Dios mismo, el mismo Dios que había sanado de la lepra a Moisés. Él sabía que Jesús era el Dios de Moisés, y el Dios de Moisés es poderoso. Para los judíos, el Dios de Moisés todo lo puede. Él sabía que Jesús era el Dios de María, la hermana de Moisés, que también había sido sanada de la lepra. Y también él sabía que Jesús era el Dios de Naamán, aquel hombre que el profeta le dijo: métete en las aguas sucias y tu lepra será sanada. ¿Cuál es el Dios tuyo? ¿Cuál es el conocimiento que usted tiene de Dios? ¿Con qué actitud te acercas a Dios?
Tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Tenemos que conocer al Dios de la historia. Tenemos que conocer al Dios de los profetas. Tenemos que conocer al Dios de los apóstoles. Tenemos que conocer al Dios del Antiguo Testamento. Tenemos que conocer al Dios del Nuevo Testamento. Pero tenemos que conocer al Dios que está aquí y ahora, que es el mismo, que no ha cambiado, que sigue siendo igual, que uno de sus atributos es que es un Dios que no cambia, que sigue teniendo el mismo poder de hace 2000, de hace 3000, de hace 4000 años, y que tiene el poder absoluto para cambiar cualquier cosa en tu vida. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo, hermano y hermana. Tienes que creerlo. En segundo lugar, el segundo principio básico para que el leproso fuera limpio es que el leproso se rindió delante del señorío de Jesús. El leproso se rindió delante del señorío de Jesús. La Biblia dice que él llegó y se postró, llegó y se arrodilló. Eso es un reconocimiento de que frente de él hay alguien más grande, que frente a él no solamente hay alguien que es más grande, sino que frente a él, a sus pies, está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchas veces nos acercamos a Jesús, muchas veces venimos a Jesús, pero pocas veces reconocemos su señorío, pocas veces reconocemos su autoridad, pocas veces nos rendimos a Él, y solamente a través de la rendición es que ocurren los milagros. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me rindo, Dios me levanta. Cuando yo me rindo y cuando yo digo ya no puedo más, Dios dice yo te doy fuerzas, y si puedes, adelante, levántate. El rendirse es un principio de humildad, es un principio de reconocimiento del señorío de Dios. El rendirse es decir, estoy en tus manos, Señor. Eso es como cuando alguien llega y te asalta y te pone un arma y te dice, manos arriba. ¿Qué significa levantar las manos? Significa que me rindo, porque no quiero que me hagas daño, Señor ladrón. No quiero que uses tu arma contra mí. Tranquilo, llévate mi cartera, llévate todo. Yo me rindo. Llévate todo lo que quieras, solamente no me hagas daño. Eso es lo que hacemos con Dios. Cuando nos rendimos y nos postramos delante de Él y levantamos nuestras manos, le estamos diciendo, Señor, llévate todo de mí. Te lo entrego todo. Me rindo delante de ti, te lo entrego todo. Todo te lo entrego. Pero eso es lo más difícil, ¿no? A veces, mire, a mí una vez me estaban asaltando, una única vez me han asaltado en Costa Rica. Me estaban asaltando, y yo le decía al que me estaba asaltando, estaba saliendo de mi casa, iba camino al seminario y estaba esperando un taxi afuera que pasara. Y de pronto se bajaron dos, se me parqueó una moto al frente y se bajó un tipo y me sacó una pistola. Y yo levanté las manos y yo le decía al tipo, ¿verdad? El de la pistola, lléveselo todo, pero no se lleve este maletín. Y el maletín era lo que parecía que tuviera una laptop. Él me dice, no, yo me lo llevo todo. No te lo lleves todo, por favor. Mire que lo único que ando ahí en mi Biblia, no te lo lleves. Y aún así se la llevó. Ojalá la haya leído. No me hizo caso. Eso es lo que nos pasa a veces con Dios.
le decimos: ¿sabe qué, Señor? Llévate esto, quítame esto, pero esto no, eso déjalo allí, ¿no? Para mí la Biblia era muy importante. Para mí la Biblia era muy importante y no quería que me lo quitaran. ¿Qué es lo que es importante para usted? ¿Qué es lo que tiene gran valor para usted? Que Dios dice: yo quiero quitarte esto, y tú dices: no, Señor, que sí, que no, que sí, que no, ¿no? Y eso significa no reconocer el señorío de Dios, ¿no? A veces Dios quiere quitarnos la altivez, el orgullo, ¿ah?, la falta de humildad. Dios a veces quiere quitarnos eso y nosotros decimos: no, cualquier cosa menos eso. ¿Ah? A veces Dios nos dice que hay que dar y decimos: Señor, yo doy cualquier cosa, pero dinero no. Si quiere, te doy mi tiempo, pero dinero no, porque amamos tanto al dinero. Creemos que no podemos vivir sin él, que se vuelve nuestro Dios. ¿Qué tienes que entregar a Dios? ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué es lo que te impide reconocer y rendirte delante del señorío de Jesús? ¿Qué tienes que perder? Y en tercer lugar, el leproso confió que Jesús tenía el poder para limpiarlo. Y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cuál es la experiencia que tienes con Cristo? ¿Qué estás viviendo con Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? El leproso no tenía nada que perder, sin embargo tenía mucho que ganar. El leproso se acercó a Jesús y yo imagino ese evento por un momento, cuando el leproso está postrado frente a Jesús, humillado, quizás llorando. La multitud, algunos por allá de lejos, los más religiosos, los que aplicaban la ley con las piedras en la mano, y otros observando. ¿Y ahora qué va a hacer Jesús? El leproso está allí y quizás hubo un minuto de silencio, 30 segundos o un segundo de silencio entre las palabras del leproso y la respuesta de Jesús. Esos segundos, cuando pasan eventos en nuestras vidas trágicos, esos segundos o esos minutos que sentimos que son eternos, eso estaba viviendo el leproso justamente. Estaba allí esperando la respuesta de Jesús, esperando la respuesta de Jesús. Allí estaba rendido, reconociendo el señorío del Maestro, esperando la respuesta de Jesús. ¿Cuántos a lo mejor están esperando
una respuesta de Jesús? ¿Cuántos a lo mejor han estado orando por algo, esperando una respuesta de Jesús? ¿Cuántos a lo mejor han estado orando por un milagro? ¿Cuántos a lo mejor han estado orando, han estado pidiendo, han estado orando por un trabajo, han estado orando por un milagro, han estado orando por sanidad, han estado orando por un familiar, han estado orando por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los nietos, porque están perdidos, porque no tienen a Cristo? ¿Cuántos a lo mejor han estado orando, han estado orando, han estado orando por alguna situación, por un problema financiero, porque van a perder la casa, porque van a perder el apartamento, porque no tienen que comer, porque no tienen cómo pagar la luz, cómo pagar el agua, y han estado orando, orando y orando, y han estado esperando una respuesta de Dios, y a veces sienten que hay un silencio total. Y a veces sienten que ya no hay esperanza, ya no hay razón de vivir, la vida no tiene ningún sentido. Pero de pronto, después de ese minuto, de esos segundos de silencio, después de que a lo mejor Jesús de pie comenzó a mirar, ¿verdad? Y comenzó a mirar a su alrededor, y comenzó a mirar y a mirar y a mirar a aquella multitud, cómo lo miraban, cómo estaban allí. A lo mejor Jesús miraba los rostros de aquellos hombres, de aquellas mujeres, llenos de odio, llenos con ganas de aplicar la justicia, con deseo de aplicar la ley, con sus piedras en las manos. Y también miraba los rostros de aquellos que estaban asustados y que cada vez iban más y más y más hacia atrás. Pero también de los que nunca faltan, de aquellos que estaban allí expectantes, mirando a ver qué iba a suceder. Y Jesús dijo: yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Es el mismo Jesús que dijo yo quiero hace 2000 años. Es el mismo que está aquí en esta noche, que te dice a ti, iglesia: yo también quiero. Yo quiero sanarte, yo quiero liberarte, yo quiero transformarte. Es el mismo que tiene el poder para cambiarnos, el poder para limpiarnos, el poder para transformarnos, el poder para sacarnos de la inmundicia, el poder para limpiarnos, el poder para sacarnos del pecado, el poder para responder a nuestras oraciones, el poder para dar respuestas. Ese Jesús está aquí en esta noche. Ese es nuestro Dios. Es el Dios de Moisés, es el Dios de Abraham, es el Dios de los apóstoles. Es nuestro Dios. Es tu Dios. Es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es Jesús. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Yo quiero, pero no solamente dijo que Él quería, sino que fue más allá. Hizo lo que ningún otro hombre había hecho antes. Lo tocó. Yo no sé cuánto tiempo tenía ese hombre que nadie lo tocaba. Yo no sé cuánto tiempo tenía el leproso que nadie lo acariciaba. Yo no sé cuánto tiempo tenía ese hombre, el leproso, que solamente que su cabeza o su rostro, lo único que podía pasar o sentir eran sus manos, que quizás ya no tenía. Yo no sé por cuánto tiempo estuvo ese leproso que no tenía otra caricia más que los huesos o su carne podrida.
Pero ese día todo cambió. Ese día todo cambió. Jesús fue más allá. No solamente dijo yo quiero, sino que también lo tocó. Jesús te dice en esta noche, no solamente te dice que Él quiere hacer algo en tu vida, Él quiere que sepas que Él es real y quiere tocarte. Quiere tocarte. Quiere tocar tu alma. Quiere tocar su corazón. Quiere tocar su vida. Y quiere cambiarlo todo. No importa los eventos del pasado. No importa cómo se había contaminado el leproso. No importa de dónde venía. Lo que importa ahora es que el maestro le dijo: yo quiero ser limpio. Lo tocó y el milagro ocurrió de inmediato. La Biblia dice que de inmediato la lepra se fue. Imagínate, es que tienes que imaginarlo, hermanos. Tienes que imaginarlo. Tienes que imaginar sus manos. Tienes que imaginar que no tenía orejas. Tienes que imaginar que no tenía nariz. Tienes que imaginar que no tenía labios. Pero de pronto comenzaron a crecer dedos en sus manos. De pronto las orejas comenzaron a salir. Oh, de pronto tenía nariz. Eso es glorioso. Si Jesús lo hizo con el leproso, lo puede hacer contigo también. Hay milagros que Jesús quiere hacer en tu vida, pero tienes que hacer 3 cosas: venir a Él en primer lugar, rendirte a Él en segundo lugar, y en tercer lugar, reconocer o aceptar que Él tiene el poder. Jesús tiene el poder de hacer cualquier cosa en tu vida. En esta noche, lo primero que Jesús quiere hacer en tu vida es sanar tu alma, rescatarte de las garras del diablo y del infierno. Pero también quiere curarte. Quiere sanar a los enfermos. Quiere liberar a los que están cautivos por el miedo, por los demonios, por las mentiras del diablo. Y quiere dar respuesta a lo que has venido pidiendo. El mismo Jesús, el Dios del leproso, es el Dios de nosotros y está aquí en esta noche, en medio de nosotros, en medio de nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la cueva de los leprosos? ¿Te vas a quedar hasta morirte en la cueva de los leprosos? ¿O quiere que Él restituya todo lo que habías perdido? El leproso, más que haber perdido sus manos, más que haber perdido sus orejas, su nariz, sus labios y parte de su cuerpo, había perdido el gozo, había perdido la felicidad, había perdido la esperanza, había perdido su familia, y su único destino era la muerte. Pero llegó a Jesús y Él lo cambió todo.
en esta noche, ¿será que usted necesita a Jesús? Yo quiero hacer dos cosas en esta noche. Dios pone dos cosas en mi corazón. La primera de ellas es que a lo mejor aquí hay gente que necesita a Jesús como el leproso, y que necesita entregar su corazón a Jesús, que nunca le ha dicho: Señor, yo me rindo delante de ti y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, porque mi destino era la muerte, pero entiendo que estás aquí para salvarme. Y la otra cosa por la cual quiero orar es porque Dios quiere responder a tus oraciones. Eso que le has dicho: yo quiero, Señor, esto. Dios está listo para decir: te lo puedo dar, te lo puedo dar, te lo quiero dar. Allí donde estás, inclina tu rostro. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Si tú nos visitas en esta noche, o si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, allí donde tú te encuentras, quiero que ores conmigo y le digas: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que tú eres el Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme, para perdonar mis pecados. En esta noche entrego mi vida para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. En esta noche reconozco y entiendo que he sido un pecador, pero que hoy tú me limpias de todo pecado. Señor, gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias. ¿Hay alguien que hizo esta oración conmigo? Levante su mano. Ahí donde estás. Si alguien hizo esta oración conmigo, allá hay una persona. Gloria a Dios. Alguien más oró conmigo. Aquí hay otra persona que oró conmigo. Alguien más. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús, toda la iglesia. Yo quiero conocerles, los que hicieron esta oración conmigo. Yo les invito, quiero que vengan acá. Queremos orar por ustedes. Los que levantaron su mano y oraron conmigo, vengan, hermanos, vengan en el nombre de Jesús.